Rusia propone un duelo de titanes, ¿sí? Hay quienes en Occidente subestiman la capacidad destructiva del Oreshnik, quienes hablan de un mito, hablan de armas de la era soviética, que para nada tiene que ver con un elemento nuevo en el conflicto. Bueno, Putin dice, perfecto, ustedes dicen eso, bueno, entonces hagamos algo, pongamos a prueba el Oreshnik, piensen en un objetivo que podría ser, según ustedes, inalcanzable, tal vez en Ucrania, ¿no? Tal vez en Kiev, para ser precisos, y veamos si tienen la capacidad de enfrentar a estos misiles. Lo dijo Putin. Conferencia casi de cierre anual, si se puede decir, ¿no? Una conferencia en la que habló de muchas cosas, no solamente habló de esto, habló también, entre otras cosas, sobre temas económicos, sobre cómo es que es imposible hablar con Zelensky. Prácticamente Putin ha pedido que se convoquen elecciones, no lo dijo literal, pero lo sugirió, para que se pueda iniciar una especie de diálogo con Ucrania, porque ahora mismo legítimo solamente es el presidente de la Rada Suprema, es lo que ha dicho Putin. Pero volviendo a Loreshnik, es un mensaje directo de Putin, desafiante. Les dice, no nos provoquen. Si nos provocan, vamos a golpear y veremos si bailan como cantan. Esta es una frase muy latinoamericana, pero es básicamente lo que ha dado a entender Vladimir Putin. Vamos a hablar de este hecho. Vamos a hablar sobre estos últimos acontecimientos con un invitado de lujo, por supuesto. Él es abogado y analista internacional, un amigo de la casa. Usted lo debe reconocer. Estamos hablando del señor Wilmer de Pablos, a quien le doy la bienvenida a nuestro espacio. Querido Wilmer, ¿cómo estamos? Bueno, primero saludarte y agradecerte por la invitación a ti, Enzo, a Prensa Alternativa, a Lorenzo y a todo el equipo que siempre está ahí acompañando todo el trabajo de esta comunicación política que es con visión geopolítica, el aporte que estamos haciendo en este momento histórico de cara a lo que significa la guerra híbrida, guerra cognitiva, guerra de cuarta y quinta generación, que está dirigida, por supuesto, desde el monopolio occidental, sus corporaciones de la desinformación, laboratorios de guerra sucia y anclas perfectamente preparados para hacerle creer al público menos informado que ellos tienen la verdad en sus manos, entendiendo por supuesto nosotros que el rol histórico que hoy nos invita a estar al frente en el campo de batalla más duro, que es la batalla de la comunicación, en el que espacios como Prensa Alternativa o los espacios de la comunicación alternativa nos permiten llegar a la patria grande, ¿sí? A América Latina y el Caribe, en mi condición, como tú lo sabes, de coordinador general de Tesoro y de la Federación Internacional de la Comunicación Popular, pues tenemos una responsabilidad tremenda, enorme, y el tema que acabas de mencionar es un tema muy interesante, muy profundo, pero definitivamente es el tema hoy en el contexto mundial. Es el tema del momento. Porque bueno, ya a estas alturas es conocido lo que ocurrió a inicios de semana en Moscú, la muerte de Igor Kirillov, uno de los generales con mayor peso en este círculo, esta componente rusa. Y lo que viene después, por supuesto, trae una serie de interrogantes, muchas dudas, ¿no? ¿Cómo va a responder Rusia? Bueno, Putin ha hablado. Putin ha, finalmente, como muchos pedían, decidido tomar la palabra, ha decidido hablar al respecto. Ojo que no solamente habló sobre este acontecimiento tan triste para Rusia, sino también se refirió a lo que pasó en Siria. Es categórico Putin, él dice abiertamente, nosotros no perdimos en Siria, pero ya hablaremos de eso más adelante con Wilmer. Pero vamos primero por este asunto, el Oreshnik. A ver, lo dice Putin, lo remarca, no hay posibilidad alguna de derribar el Oreshnik, el misil hipersónico. Sin embargo, él dice con mucha ironía, ¿no? Habrá expertos occidentales que creen que no hay capacidad de que este Oreshnik pueda penetrar
algunas zonas. Bueno, obviamente para Putin la cosa se resuelve de esta manera, ¿no? Los reta abiertamente, le dice, elijan un blanco de destrucción, tal vez en Kiev, concentren todas sus fuerzas, esto lo he dicho literal, todas sus fuerzas de defensa aérea, de defensa antimisiles, y nosotros lo atacaremos y veremos qué pasa. Es lo que dice Putin, al mismo estilo del viejo oeste. Lo dice Putin, lo dice con total seriedad, más allá del tono jocoso en el que lo trato de vender, pero lo dice con total seriedad. ¿Qué interpretar sobre esto, Wilmer? ¿Qué mensaje hay detrás de esta declaración de Vladimir Putin, a quien no había escuchado yo con este tono hasta hace algunas semanas? ¿No? Lo ha dicho con total seriedad, insisto, mirando cara a cara a la bestia, entre comillas, que es la OTAN, y diciéndole, bueno, nos enfrentamos. Cuando quieras, pon el lugar, pon el sitio y veremos quién manda. ¿Qué opiniones tienes sobre esto, Wilmer? Bueno, para nuestros usuarios y nuestras usuarias que nos oyen con mucha atención, sobre todo para quienes hacemos el esfuerzo, el mayor esfuerzo por llegar de forma clara, transparente, sencilla y sobre todo potable, con la intención de que se apropien de la verdad, del conocimiento, ¿sí? Y no permitan que sus mentes sean manipuladas, porque desde allí, a partir de allí, en base a eso es que Occidente hace el trabajo que es realmente de desinformar, de invisibilizar, de minimizar y sobre todo de tergiversar la verdad. Efectivamente lo vimos, el mundo entero vio cómo la Federación Rusa sorprendió a propios y extraños en el ataque que tuvo que hacer con el Oresny en virtud de los misiles, ¿sí?, de largo alcance que utilizó Vladimir Zelensky en territorio ruso, pero además acompañado por la tecnología de Estados Unidos, del Reino Unido y de la OTAN. Nosotros vimos y el mundo entero vio el impacto sorpresivo del uso de un arma hasta entonces desconocida en el mundo de la tecnología, en el mundo de la guerra nuclear. Y sin embargo, como lo explicábamos en el programa anterior, el fascismo, cuyo centro de actuación es la guerra, pero además utiliza a una vetusta estructura que nació después del 45 de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo su mayor impulso en el 48, supuestamente para defender los pueblos y las democracias, pero que se convirtió realmente en el brazo armado de Estados Unidos en el mundo, que es la OTAN. Ante este hecho, cierto, real y concreto, de un ataque que ni siquiera pudo visualizar, se hicieron muy fuertes las palabras y muy vigentes las palabras del hoy presidente electo o reelecto, podríamos decir, aunque el periodo no es continuo, Donald Trump, cuando dice que la OTAN es una estructura desfasada, es una estructura vetusta, es una estructura que está llamada a desaparecer. Porque por supuesto nosotros entendemos que esa estructura es la excusa o es el centro de las negociaciones que concentran todos los presupuestos, en este caso de la Unión Europea, que están dirigidos a la guerra y que se promedian entre un 2 y un 2,5%. Es decir, que se apartan los presupuestos que debieran estar dirigidos hacia los pueblos y hacia la garantía de sus derechos humanos y de sus políticas públicas. En Venezuela acabamos de presentar ante la Asamblea Nacional el presupuesto de cara al 2025 y más del 77% del presupuesto está dirigido a garantizar
los derechos fundamentales del pueblo en salud, en educación, en recreación, en pensiones, en vivienda, y jamás podría, en nuestra concepción, dirigirse recursos a estructuras supranacionales para incentivar, motivar la guerra, ¿no? Y sabemos que detrás de todo esto está el negocio de la guerra, que es lo que le ha permitido a Estados Unidos y sus aliados en las crisis, y cuando digo en las crisis no lo estoy diciendo de forma subjetiva, porque basta ver, analizar solamente eso, lo que está sucediendo en el grupo G7. En Estados Unidos se encuentra en una crisis tan grave desde el punto de vista económico que más de 37 billones de deuda, ¿no? Están más que confirmados en esa economía que se derrumba a los ojos del mundo. Pero es que además los demócratas, Biden acaba de perder y por esto llega Trump. Pero si tú analizas lo que está ocurriendo en otro miembro del G7, que es Canadá, vemos cómo Trudeau acaba de perder todo tipo de poder dentro del Estado y es más, le están invitando a llamar a nuevas elecciones. Si te mueves hacia Europa, acabas de ver lo que sucede con Alemania, con Olaf Scholz, ¿sí? Que acaba de perder el voto de confianza y está obligado a llamar nuevamente a elecciones. Si miras hacia el otro lado y ves lo que está sucediendo en Francia, el primer ministro designado por Macron acaba de ser destituido y tuvo que nombrar a otro y el gobierno se les derrumba. Si ves lo que está sucediendo en el Reino Unido desde el punto de vista económico y de la estructura gubernamental, se encuentran en idénticas condiciones. Pero, y si le sumamos lo que está ocurriendo con Giorgia Meloni en Italia, tú visualizas que el G7, tal como lo ha dicho Vladimir Putin, mientras los indicadores económicos y sociales del nuevo mundo multipolar, pluricéntrico, del BRICS, ascienden de forma vertiginosa y se proyecta que para el 28 van a superar todos los indicadores del G7, el G7, todos sus indicadores sociales y económicos van en caída. ¿Quién es el único ganador en esta contienda del G7 en el contexto actual? Lastimosamente lo tenemos que decir con dolor en el alma, el Estado sionista de Israel. Es Netanyahu, es el gobierno de Israel el único fortalecido en este momento en el contexto actual, sobre todo después de la caída del gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Entonces, ¿por qué el presidente Vladimir Putin hoy pudiéramos decir, utilizando tu propio término y que además ha utilizado el relato de la prensa mundial, les hizo un reto, ¿no? O sea, los retó. Pongan ustedes el lugar, pongan todo su sistema defensivo y vamos a hacer un ejercicio. Además digo, vamos a hacer un ejercicio. Es decir, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes terminen de entender que el poder del misil balístico intercontinental que tiene Rusia puede destruirlos si ustedes no paran la locura de intentar crear y escalar en una guerra de orden nuclear. Hagamos este ejercicio para prevenirlos. Díganme dónde y pongan todo su arsenal defensivo para que ustedes puedan despertar, terminar de abrir los ojos y entender que no estamos jugando. Pero la verdad verdadera es que nosotros entendemos que es una lucha de poderes entre quién, entre el globalismo, vale decir, el fascismo, ¿sí? Y los nuevos países emergentes, que es el soberanismo. Es decir, no se trata de rojos, ni de azules, ni de derecha, ni de izquierda. Se trata de una concepción de países y de modelos y de estructuras que están llamadas simple y llanamente a la guerra, a la acumulación de capital en detrimento de los pueblos, independientemente de que se tengan que llevar países y gobiernos por delante. Lo hemos visto
Esa ha sido la actuación de la OTAN, ese ha sido el acompañamiento de la OTAN de este mundo unipolar, como lo llamabas tú, la bestia que se encuentra herida en el momento y en el contexto actual. Yo pienso que esa invitación del presidente Vladimir Putin es una invitación que tenemos que mirar con mucha seriedad en el contexto actual, porque su serenidad, su madurez y su liderazgo es lo que ha permitido que el planeta entero no se encuentre sumergido en este momento en un caos nuclear. Es tal cual, es tal cual. Y ese es el punto, ¿no? ¿Cuándo es que habrá una respuesta de ese tipo? O sea, hablamos de algo verdaderamente catastrófico, ¿no? Algo mucho más demostrativo. Por ejemplo, hace unas horas se confirmó un nuevo ataque con ATACMS, con Storm Shadow, como tratando de burlarse de las declaraciones de Vladimir Putin. Ese es el mensaje, creo yo, irresponsable que va llegando desde Occidente, ¿no? El no tener miedo. Es que, claro, me pongo a pensar en esto, Wilmer. Miedo, a ver, aquellos que tomen estas decisiones, en teoría, y ya lo hemos observado con lo que está pasando en cuanto a la crisis económica en Europa, en teoría están inmunes, ¿no? Hasta cierto punto. No hablo de generales, no, hablo de gente que está detrás del poder, gente que decide que esta guerra continúe, que es inmune a lo que pueda ocurrir, porque finalmente no son, digamos, no lo hacen por un nacionalismo per se. Hay intereses corporativos de por medio, ¿no? Y finalmente, si es que la cosa se sale de control, irán a mudarse a cualquier lugar del mundo, se irán a vivir a América Latina de repente, ¿no? A ver, es lo que me parece que, claro, toda digamos, esa imagen de provocadores, de gente temeraria, pasa porque no lo van a vivir en primera persona lo que puede ocurrir, salvo, claro, que estemos en un escenario realmente apocalíptico, ¿no? Donde no se salva nadie, ni las bacterias. Pero volviendo a lo anterior, ese es el punto. Estos señores, quizás me parece, lo que tú mencionaste hace un momento, es la manera en la cual van entendiendo que ya no tienen el peso de antes. Cuando observas que hay cuestionamientos internos, cuando observas lo que pasa en Alemania, en el propio Estados Unidos, a ver, las decisiones que tomó Joe Biden durante su mandato terminaron estallándole en el rostro a Kamala Harris, ¿no? Y no digo con esto que el ciudadano estadounidense haya elegido a Trump, entre otras cosas, porque entiende la causa rusa, ¿no? Para nada, eso sería verdaderamente utópico, pero lo que sí da la sensación es que los errores que han venido cometiendo desde el momento en que deciden golpear a Rusia, pues tú para golpear, y este es un tema pugilístico, ten en cuenta que también te van a doler los nudillos, ¿ah? Si vas a pegar, ten en cuenta que el puño te va a doler. Si le vas a meter un cabezazo a alguien, también te va a doler el impacto, como si fuese una pelea. Y esto le ha pasado factura a Estados Unidos, y esto le ha pasado factura a Europa. Entonces da la sensación, Wilmer, que finalmente el peor enemigo de estos personajes no es Rusia, son ellos mismos y los resultados que vendrán después de esta catástrofe, ¿no? Mira, Enzo, amigos que nos oyen, tú tocaste un punto importante que yo pasé por alto en el segmento, en el análisis anterior, que está referido al hecho cierto de que el presidente Vladimir Putin no puede bajo ningún concepto de forma tácita y mucho menos expresa convalidar la actuación inconstitucional de Volodymyr Zelensky en Ucrania, porque su periodo constitucional precluyó, porque debió llamar a nuevas elecciones y porque él simplemente es el títere, por supuesto, de ese estado profundo, de esas corporaciones de la guerra que lo han utilizado, por supuesto, lo llevaron allí al poder después de un golpe de Estado en Maidán con Victoria Lula, en aquella embajadora
de la guerra, que se encargaba además de garantizar que todos esos laboratorios de guerra química que se encuentran o se encontraban a lo largo de toda Ucrania, estuvieran allí para ellos ir desarrollando armas químicas, entre otras cosas que tenían planteado, sobre todo para atacar China. Entonces, es importante entender que esa invitación que hace, además de forma velada y respetuosa al presidente Vladimir Putin, en el sentido de que el único actor válido en el terreno con el que él pudiera conversar es el presidente del Parlamento, ¿sí? Y también es importante señalar que cada paso realizado dentro de esta operación especial, como la llama el presidente Vladimir Putin, pero que además todo el mundo lo sabe, que no es un conflicto entre la Federación Rusa, el gigante, o sea, el país más grande del mundo, la primera potencia militar y además nuclear del mundo, contra una región que además históricamente era parte de la propia URSS, y que se trata simple y llanamente del diseño de una planificación de guerra de Estados Unidos utilizando la excusa de Ucrania, pero con el brazo armado de la OTAN, porque el objetivo fundamental es la primera potencia económica, que es China, que además es el mayor acreedor de la deuda de Estados Unidos. Entonces, todo este diseño de guerra, ¿no? Y además todas estas actuaciones, como lo decías tú hace un momento, fíjate, el día de hoy un nuevo ataque, o sea, al más mínimo intento o indicio de analizar la paz como una opción. Pero es que el propio Vladimir Putin lo ha dicho, los acuerdos de Minsk no fueron más que una excusa para marear la situación a los fines de ir armando más a Ucrania. Vemos cómo acaban de asesinar al responsable de la parte, al general ruso, responsable de todo lo que tiene que ver con las operaciones y con las actuaciones químicas, etcétera, etcétera, y además en el terreno detuvieron al autor material del hecho y confiesa que detrás de todo esto estaba Ucrania. Entonces, realmente es una apuesta por la guerra, ¿sí? No hay realmente intenciones, o por lo menos no se ven intenciones, ¿sí? Serias de Occidente para llegar a un acuerdo con Rusia, o para establecer acuerdos de cara a la posible paz. Pero es que además de eso, cuando nosotros analizamos el contexto en Europa, nosotros vemos lo que hicieron con Moldavia, lo que hicieron, por supuesto, en Ucrania, lo que hicieron en Georgia, lo que hicieron en Rumanía. Es decir, a Occidente le importa nada el tema de las expresiones soberanas de los pueblos. No importa lo que los pueblos decidan. Si el actor elegido no responde a los intereses del Estado profundo, del Deep State, como lo llaman ellos, es decir, las corporaciones, entendiendo que Estados Unidos no es una democracia, sino es una corporocracia manejada por oligarquías, es decir, por la plutocracia, y que lo que menos les importa es la soberanía y lo que menos les importa es la democracia, porque ellos simple y llanamente están allí, son una estructura que están allí para garantizar los intereses de ese Estado profundo, vale decir, las corporaciones y las familias más ricas del mundo, que son el 1% de la población mundial. Entonces, tratando uno de hacerlo más serio y lo más cercano a esta especie de análisis, uno tiene que poner en el contexto que ellos actúan fuera de toda lógica racional, de todo sentido común, porque ni el sentido común, ni la lógica, ni las máximas de experiencia de cualquier actor político pueden prevalecer, porque lo único que a ellos les interesa es simple y llanamente garantizar que todos esos que lo financiaron,
que todos esos que los llevaron al poder, ¿sí? Hay que responderles y hay que garantizarles sus intereses. Cuando nosotros vemos hoy y analizamos con detenimiento los nombramientos o las propuestas de nombramientos de Donald Trump en todos los espacios importantes del gobierno, cada actor responde a cuánto dinero puso ese señor o esa señora en miles y en millones de dólares, ¿sí? Para garantizar mi triunfo en relación con la campaña que se hizo, porque por supuesto sabemos que en el mundo actual todas las voluntades se manejan y se manipulan a través de la comunicación, a través de las plataformas que nosotros, con las que nosotros interactuamos todos los días. Entonces, cuando tú ves a un actor como Vladimir Putin, que nos tiene acostumbrados a este acto que hace todos los años, donde nos muestra cómo se relaciona con el pueblo, cómo conoce los problemas del pueblo, cómo intermedia entre los funcionarios o gobernadores más cercanos al pueblo y cómo él acompaña a través de las políticas públicas, pero sobre todo desde el punto de vista del respeto a la soberanía, el nacionalismo que los caracteriza, entendiendo la diversidad que hay en el propio territorio ruso. Entonces, además de todo esto, es una clase magistral de política y de gobierno en el contexto de la geopolítica. Y por eso es importante oírlo, tomar atención y entender eso, que aunque tú lo dijiste hace rato de forma simple, diría yo, pero además de forma jocosa, esa expresión tuya y entonces, ¿dónde van a terminar toda esta gente? En el sur de América. Me hiciste recordar de inmediato los análisis extraordinarios de un filósofo y maestro ruso llamado Alexander Dugin. Alexander Dugin, en su tratado de geopolítica, nos enseña que hay en el contexto actual dos zonas que pudieran ser el trampolín, el impulso del nuevo mundo multipolar, pluricéntrico al que está llamado la humanidad. Y esos dos puntos a los que él hace referencia, o esos dos centros a los que él hace referencia, son el sur de la América y lo pudo haber sido Europa antes de que la destruyeran. Europa y lo que sucede en Europa no solamente fue para ir contra el gigante asiático, para el enemigo económico de Estados Unidos, utilizando toda esta operación diseñada en los centros de guerra. Es que además el crecimiento de Europa ya le molestaba a Estados Unidos y por eso Europa fue destruida, ¿sí? Por eso Europa hoy en día no tiene energías, porque la voladura de estos gasoductos, el conflicto para impedir que se traigan energías baratas a Rusia, que destruyó la economía más importante de ese bloque regional que era Alemania, y que todas esas industrias se trasladaron a Estados Unidos. Todo eso ha sido perfectamente diseñado y lo vimos en una entrevista de CNN cuando un hombre muy cercano al gobierno de Estados Unidos dijo que se tenía diseñada la destrucción de 7 países. Y fíjate que el diseño es tan actual que hasta la propia, el ataque hacia territorio sirio tiene como objetivo, por supuesto, el tema del gasoducto de línea directa. ¿Para qué? Para controlar el petróleo y el gas que desde allí pudieran llevar a Europa y controlar desde el Medio Oriente el poder de energía que antes tenía Rusia. Todo eso fue perfectamente diseñado. Es decir, nos faltaría a nosotros mucha imaginación para llegar a ser tan maquiavélicos, tan perverso en el diseño y la planificación de estos centros de guerra. Pero ¿por qué es importante ese comentario tuyo que yo digo que en principio pareciera simple, pero que además fue de forma como jocosa? ¿Dónde van a ir?
Pero es que la verdad verdadera, Enzo, es que el sur de la América es el centro de atención más importante de lucha por las materias primas, donde se encuentra la reserva más importante de petróleo del mundo, donde se encuentra la reserva más importante de litio del planeta, donde se encuentra el oxígeno, el pulmón más importante del planeta, donde se encuentra la reserva de agua dulce más importante del planeta, donde se encuentra la reserva de oro, de litio, de coltán más importante del planeta. Enzo, se encuentran nada más y nada menos que en el sur de la América. Entonces, yo sí creo que ellos se han planificado destruir todas esas regiones donde tienen abierto todos estos frentes, en Europa con Ucrania, en el Medio Oriente hoy con Palestina, pero además con Siria, con Libia, con Irán, porque el objetivo en el Medio Oriente es Irán, y por supuesto en Asia con China, porque todos los frentes abiertos desde Taiwán, desde Corea del Sur, desde Japón, todos están dirigidos al gigante económico que en este caso es China. Y ya hemos visto lo que ha pasado en África, donde los pueblos se han emancipado, donde los pueblos entendieron que no podían seguir siendo colonias ni francesas ni norteamericanas, y donde han intentado nuevamente reposesionarse, pero que el acompañamiento de Rusia y de China ha marcado un contexto totalmente distinto. ¿Qué opción les queda? La opción que les queda es lo que ellos han llamado desde hace 203 años, en su concepto de la doctrina Monroe, el patio trasero, que es para ellos América Latina. Solo que en América Latina han surgido nuevas realidades y nuevos actores. Vemos a un México fortalecido, liderizado por una soberanista, por una mujer con una visión geopolítica extraordinaria, que hoy además enfrenta sin tapujos a Estados Unidos y al propio Canadá. Pero además hemos visto las intenciones claras del imperio norteamericano de desestabilizar Nicaragua, porque es el objetivo fundamental en Centroamérica, porque Nicaragua, por supuesto, triangula con Cuba y con Venezuela. Pero además de esto, ya los centros de guerra tienen diseñada la planificación para una invasión contra Venezuela desde nuestra fachada atlántica, con el acompañamiento, por supuesto, de la República Cooperativa de Guyana, donde ya han establecido no solamente núcleos de bases militares, sino centros de espionaje de la CIA, y además se han atrevido a establecer aeropuertos, ¿sí?, en territorio venezolano, que es el territorio reconocido y defendido desde hace casi 2 siglos por Venezuela. Pero el presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, que además lo caracteriza también esa forma serena, tranquila, bueno, lo que caracteriza el liderazgo del propio Vladimir Putin, cuando hoy además es reconocido en este propio, lo oímos al presidente Vladimir Putin, que a pesar de todas las sanciones, a pesar de toda la guerra comunicacional, a pesar de todos los asesinatos cometidos en el terreno, a pesar de toda la escalada o el intento de escalada desde el conflicto de Ucrania, Rusia es el único país que refleja y proyecta crecimiento económico en toda Europa inclusive. Y hoy, cuando nosotros leemos el informe nuevo de la Comisión Económica para América Latina, el único país, o el mejor dicho, el país con mayor crecimiento en nuestra región es Venezuela. Y uno se pregunta, ¿cómo pueden dos economías, dos gobiernos, dos pueblos tan atacados por el hegemón norteamericano, o sea, por la potencia además militar y la potencia tecnológica, pese a toda esta agresión, están en las condiciones en que están y en este crecimiento, y además mantener
su soberanía y no caer en el juego imperialista para generar más guerra, que es en definitiva el negocio que les permite salir de sus profundas crisis. Por eso es que los análisis tienen que ser estructurados, por eso es que no es ingenua, yo lo sé, tu expresión de, entonces, ¿en qué están pensando? ¿En venirse todos al sur? Pues pienso, ellos tienen como objetivo el sur de la América, porque es aquí en el sur de la América, digo yo aquí porque me siento de allá, aunque estoy en tierras europeas, su objetivo es realmente, desde el punto de vista geoestratégico, las riquezas de América del Sur, en detrimento, por supuesto, de sus pueblos y con el acompañamiento de nefastos personajes como Milei en Argentina, como Dina Boluarte en Perú, como Daniel Noboa en Ecuador o como Boris en Chile, solo por citar algunos. Es, es fuerte la lucha y por eso es que es tan importante estos análisis, por eso es tan importante compartir con nuestra gente de forma lo más llana y clara y potable posible para que se pueda comprender qué es lo que está sucediendo hoy en el mundo y por qué las expresiones hoy de Vladimir Putin son tan acertadas, tan claras y sobre todo que nos invitan a reflexionar de cara a lo que está planteando ese mundo unipolar, el mundo de la guerra, el mundo en decadencia, cuando por el otro lado el nuevo mundo multipolar, pluricéntrico, el nuevo mundo que nace, está hablando de respeto a las soberanías, de una actuación económica que no sea perversa, que sea más humana, y esto es importante hacer estos análisis de forma estructural. Sí, y lo que va a pasar también, uno se pregunta, ¿no? Que hasta qué punto observaremos en nuestra región escenarios como los que se observan en Europa, en Oriente Medio, donde hay otros niveles, ¿no? Otros niveles de conflicto. Hasta ahora aquí el asunto con la, digamos, lo voy a decir con mucho tacto porque obviamente nadie es capaz de ver el futuro, pero más allá de lo que está pasando en Esequibo y por supuesto cuando se habla ya de una intención clara de Estados Unidos de establecerse con el Comando Sur y generar una suerte de magnicidio, suerte no está bien dicho, generar magnicidio, provocar un magnicidio, lo digo con mucho tacto, no sabemos dónde están las intenciones. Uno se pregunta si veremos escenarios tan catastróficos. Por ejemplo, ¿no? Hace unas horas ya se confirmaba la llegada del primer F-16 a la Argentina, de Milei, que adquirieron a Dinamarca, hay que decirlo, y hay quienes empiezan a pensar, oye, bueno, así empieza la historia, ¿no? Pero, ¿quién nos quita que en un momento determinado veamos que estos, a ver, la compra de un F-16 no es, entre otras cosas, para enfrentarse a los extraterrestres, no es para, digamos, hostigar a tu población, ¿no? No es para utilizarlo en alguna protesta que te pueda parecer incómoda. Claramente es un mensaje de guerra. Claramente hay una intención, obviamente sí, estamos de acuerdo que toda nación tiene que salvaguardar su integridad y que tiene que tener un ejército robusto, capaz de soportar cualquier intervencionismo, cualquier ataque, pero no deja de hacer ruido este hecho, ¿no? El momento, sobre todo, y sobre todo el enfrentamiento que hasta el momento, digo, pasa a ser enteramente retórica entre uno u otro gobierno. Me pregunto yo, Wilmer, si llegaremos a ver escenarios tan marcados, tan visibles como los que vemos en Europa, con tipos, con señores como Javier Milei a la cabeza, ¿no? Que tienen una clara ambición, que no parecen tener límites, parecen no tener un techo moral para algunas decisiones que tome, ¿no? Entonces, noticias como esas generan muchas interrogantes. Insisto, una nación, desde luego, tendrá como parte de esta visión robustecer
hacerlas en el plano militar. El problema es cuando estas herramientas están en manos de personajes como el que ya mencioné. ¿Qué impresiones tienen sobre esto, Wilmer? Sí, bueno, primero que nada te felicito, te admiro además por tu serenidad en el planteamiento y por tu prudencia en el planteamiento, pero tenemos que entender eso, que nosotros, que la lucha del nuevo orden mundial, que la lucha de los pueblos, es realmente contra la bestia herida. Estados Unidos se encuentra en un momento, Estados Unidos y sus aliados se encuentran realmente en un momento decadente, en un momento en el que hemos visto a través de la historia cómo los grandes imperios, ¿sí? Después de 2 siglos, que además es cíclico, se derrumban, pero es que además implosionan, pero antes de implosionar, hace absolutamente de todo. Y por eso es que el Comando Sur no es una estructura ingenua que está allí en nuestra región, ¿no? Que además basta ver, por ejemplo, la cantidad de bases militares que hay en la cuenca del Caribe, que son no menos de 40. Pero además cuando nosotros miramos hacia Colombia, mucha gente por error dice, no, es que hay entre 6 y 7 bases militares. Lo que no se percatan es que el nefasto expresidente Iván Duque firmó 2 memorándum de acuerdos que violan la Constitución colombiana, que le permite al Comando Sur utilizar toda la estructura militar colombiana y convirtieron a toda Colombia en una base militar. Pero si miramos además lo que sucede en Ecuador con las bases militares, o lo que sucede en Perú con bases militares, o el propio recibimiento por parte de personajes que duelen, porque además vinculados en la historia a la lucha contra el imperialismo, recibieron y con todos los honores al Comando Sur y se tomaron fotos, y por eso es que no solamente la compra del F-16, es que además las Malvinas la convirtieron en una nueva base militar, pero además con acompañamiento, por supuesto, de el mundo anglo, que significa el Reino Unido, es decir, abrirle las puertas a ellos para que vigilen el litio de Chile, de Argentina y de Bolivia, pero además de eso las aparentes riquezas que hay en el cono sur. Todo esto está perfectamente diseñado. El tema del magnicidio, para nosotros, eso, que no podemos ser más prudentes en el sentido de invisibilizar o minimizar, porque nuestro presidente, el presidente Nicolás Maduro, el presidente de todos los venezolanos, reelecto para el periodo 25-30, porque así lo decidió el 28 de julio de este año, el pueblo consciente, libre, soberano e independiente, a que estamos obligados a respetar su decisión y defenderla en todos los escenarios. Hemos visto cómo en varias oportunidades, sobre todo en este año, hemos visto los intentos de magnicidio. Recientemente, hace un par de días, la denuncia formal de nuestro gobierno y de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, de un nuevo actor enviado desde la Argentina, nada más y menos que el fascista Milei, y por su propia ministra de Interior, Bullrich, ¿no? Dirigido, por supuesto, a una operación, velada, porque las operaciones no pueden ser abiertas, sino son operaciones encubiertas, que supuestamente con el pretexto de venir a visitar a su novia y a la hija de su novia o algo así por el estilo, se introducen elementos con planes magnicidas dentro de nuestro territorio. También lo hemos visto con actores y funcionarios además vinculados al gobierno, como en el caso de Argentina, de Estados Unidos, y también lo hemos visto con funcionarios españoles, es decir, la CIA, el Mossad, el MI6 y el MI5, y por supuesto el NSI, que es el Centro Nacional de Inteligencia de España, todos articulados por censos. Ya lo hemos conversado en varias oportunidades en este programa.
¿Qué es lo que se juega de cara al 10 de enero del año 2025? La ejecución perfecta, la ejecución libre, independiente y soberana del pueblo de Venezuela, que una vez más, después de 500 años, marca nuevamente el hito en la historia, el referente en la historia de no permitir que a nuestras tierras, por eso los echamos hace 200 años, a los últimos imperialistas que pisaron nuestras tierras, los echamos. ¿Por qué? Porque más nunca nuestros destinos serán dirigidos por imperio alguno. Nosotros tenemos en nuestra sangre la sangre del libertador Simón Bolívar, tenemos en nuestra historia su doctrina y por esa razón nuestro pueblo venezolano consciente del momento histórico, del momento político, de la visión geopolítica que tiene nuestro pueblo, que es lo que ha permitido, además, que no sea manipulable ni siquiera ante la guerra perversa de la comunicación. ¿Y por qué el 10 de enero es un momento tan, pero tan importante? Porque lo vimos. ¿Cuáles eran los dos objetivos fundamentales Imperio norteamericano cuando puso la puesta en escena antes, durante y después de las elecciones en Venezuela? El primer objetivo, lograr que las elecciones o que la presidencia en Venezuela la manejara un títere que tenían resguardado en Miami frente a la inhabilitación de María Corina Machado. Levantaron la célula muerta que tenía, llamado Edmundo González Urrutia, a quien ya habían utilizado y quien además era funcionario, es funcionario de la CIA, un espía, es un agente de la CIA, que además trabajaba desde nuestras embajadas en tiempos anteriores en otros países donde se prestó para operaciones de asesinatos, entre otras cosas. Levantaron la célula fría, la célula muerta, como se llama, con la intención de que él debía ganar y pretendieron hacer en Venezuela lo que han hecho en Moldavia, en Ucrania, en Georgia, en Rumanía, pero se les olvida que los venezolanos somos un pueblo con conciencia histórica, política y geopolítica y jamás podrán manipularlos. Por eso no han podido y podrán. Y por esa razón el primer objetivo era posesionar a un supuesto candidato y hoy vemos vergonzosamente, lo vimos esta semana, en el Parlamento Europeo, una estructura que además da vergüenza, hacerle entrega a él y a María Corina Machado del desprestigiado premio Sájarova, que además se lo han entregado al propio Netanyahu, al genocida más grande que ha conocido la historia del mundo, para despertar en la conciencia la psiquis manipulada a través del relato occidental que el presidente realmente elegido por los venezolanos es Edmundo González Urrutia. Pero nada de eso le escala. Por el mismo tiempo, mientras esto sucede en ese contexto, resulta que los países y gobiernos en este bloque regional reciben con respeto, con la altura, con el protocolo a los embajadores acreditados en esta región por el presidente constitucional reelecto de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, quien tomará posesión el día 10 de enero. ¿Y por qué es tan importante para ellos eh, no permitir y hacer el mayor esfuerzo de que el presidente de lo reelecto por los venezolanos no tome posesión del cargo y toda esta maquinaria de la mentira, de sus corporaciones, sus laboratorios de guerra sucia, de sus anclas y todos los movimientos que hemos visto en la región suramericana? Porque la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro es la garantía de que las energías, vale decir nuestras riquezas, el petróleo, el oro, los diamantes, el coltán, el hierro, el cobre, se muevan hacia el nuevo mundo emergente, hacia el mundo multipolar, hacia el mundo pluricéntrico y no al servicio
Tenemos nuevamente a Wilmer con nosotros, ahora sí. Por favor, Wilmer, continúa. Esta caída del sistema significa, Enzo, que está siendo vigilado por la CIA, por el Mossad, por el MI5-6, ¿no? Y por el NSI de España. Es decir, que le hacen seguimiento a nuestra comunicación en el momento de mayor análisis, nos tumban, pero no importa, nosotros reincidimos, nosotros hacemos el mayor esfuerzo. Es importante, Enzo, que este 10 de enero se define hacia dónde irán las energías en el nuevo orden mundial y por supuesto el mandato de nuestro pueblo sabio que responde a la doctrina bolivariana de paz, que responde a la garantía, que además garantiza la paz no solamente en Venezuela, porque ese es el mandato, sino en el sur de la América y en nuestra región de América Latina, donde no nos acaban de tumbar por segunda vez, Enzo. Nos acaban de tumbar por segunda vez. Significa esto, todas estas riquezas, todas estas energías se moverán hacia el mundo nuevo, hacia el mundo multipolar y pluricéntrico, que así lo decidió el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela, el 28 de julio, tomó la decisión de reelegir al presidente Nicolás Maduro porque este hombre ha garantizado el proyecto bolivariano, porque no ha traicionado el proyecto que Chávez nos dejó allí, que además rescata la doctrina bolivariana, pero además de eso, porque en manos de un hombre formado por el comandante Chávez, que además su canciller, está garantizada, ¿sí?, la paz en nuestro país, en el sur de la América, en la América Latina, y porque además él juega hacia el proyecto de un nuevo mundo, que es el mundo multipolar, el mundo pluricéntrico del que nos habló el comandante Chávez. Y jamás nuestro pueblo y nuestro gobierno pondrán al servicio de la guerra nuestras riquezas, nuestra energía. Y pienso yo que este es el mayor aporte histórico de este momento de nuestro pueblo. Después de 200 años, los venezolanos vuelven a marcar una pauta, yo digo con mucha seriedad, pero sobre todo con mucha responsabilidad en el mundo entero. Venezuela es un referente, nuestro pueblo es un referente, no solo para la región, para la patria grande, sino para el mundo. Hay que vivir en otras realidades para poder contrastar y entender lo que realmente se juega en el mundo. Estamos de acuerdo en eso, Wilmer. Y bueno, ya hay unos problemas de conectividad que claramente obedecen a cuestiones técnicas que igual creo yo no impiden que llegue el mensaje a nuestra audiencia. Amigos, yo quiero agradecerles por su tiempo, por estar con nosotros siempre a través de Prensa Alternativa. Es un privilegio y contar con sus comentarios, sus me gusta y compartidas también, que ayudan a que llegue mucho más nuestro material. Tenemos a Wilmer, simplemente ya para cerrar esta conversación, quiero agradecerte, Wilmer, ya lo tenemos nuevamente con nosotros. Ha sido un excelente diálogo, una excelente charla. Y no sé si quisieras agregar algo muy breve ya para concluir nuestra conversación, Wilmer de Paulos. La tercera es la vencida, nos tumbaron 3 veces. Bueno, invitar a nuestra gente, invitar a nuestros pueblos a que estén muy atentos. Lo que se está jugando hoy en el mundo nos tiene que llamar la atención y entender que estamos en el cierre en el inicio de un ciclo civilizatorio y a las puertas de una nueva era. Pero la caída del imperio norteamericano, de sus aliados, en este contexto es muy peligrosa
y por eso es que estamos viendo todos los frentes de guerra que se agudizan y se extienden en el resto del mundo. Llamar a la patria grande, llamar a la patria de Bolívar, llamar a nuestros pueblos a máxima alerta, máxima conciencia del momento histórico que estamos viviendo. Y dar además, Enzo, las gracias por su invitación reiterada 8 días. No importa dónde me encuentre y a qué hora me encuentre, no importa que tenga que estar en Pilar, pero yo siempre voy a atender a Prensa Alternativa porque entiendo la responsabilidad histórica que tenemos frente al momento que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Wilmer, un placer conversar contigo y siempre esa perspectiva tan nuestra, ¿no? Tan de la patria grande en estos asuntos globales. Así que nada, agradecer a Wilmer de Pablos, tenerlo en Prensa Alternativa es un privilegio y claramente disfrutamos mucho de los comentarios del público. Escriban ustedes, dennos sus impresiones sobre esta conversación. Comenten, compartan, denle me gusta, que esto ayudará a que el material llegue a mayor audiencia, ¿sí? Mi nombre es Enzo Anchante, esto es Prensa Alternativa. Nos reencontramos muy pronto. Hasta la próxima.